A continuación voy a explicar cómo calcular la resistencia total, los voltajes y las intensidades de este circuito. Como podemos ver, tenemos 6 resistencias. Entonces, para empezar, vemos que estas 3 resistencias están en serie, por lo tanto podemos sumarlos, dando un total de 560 ohms. De esos 560 calculamos lo que es la resistencia equivalente, haciéndolo nada más una resistencia de que antes eran 3. Entonces podemos notar que acá tenemos 2 resistencias que están en paralelo. Lo podemos calcular usando esta fórmula de la resistencia en paralelo, dando un total de 45.901 ohm. De esa resistencia equivalente que sacamos anteriormente, nos queda un circuito de esta forma, que sería un circuito cerrado. Entonces procedemos a sumar nada más las resistencias y de esa forma sacaríamos la resistencia total del circuito, que vendría siendo 365.901 ohms. Ya que tenemos la resistencia, aplicamos lo que es la ley de Ohm y sacamos la intensidad total, que sería igual al voltaje total, que serían 10 voltios, sobre la resistencia total, que serían 365.901, dando un total de 0.027 amperes. Como ya sabemos, en una resistencia que es cerrada, los voltajes se van cambiando, se manipulan y la corriente se mantiene, y por tanto tenemos que acá habíamos sacado la intensidad total, que era 0.027, pasaría a ser lo mismo en la resistencia equivalente 2 y en las resistencias 6, porque están en serie. Y entonces procedemos a sacar los voltajes de cada resistencia. Y ya teniendo eso, podemos ir desarrollando, calculando el voltaje de la resistencia equivalente 1 y la resistencia 2, que sería prácticamente lo mismo que la resistencia equivalente 2. Como podemos ver, el voltaje se mantiene para las dos resistencias, ya que están en paralelo, y lo único que sufre cambios serían las corrientes. Entonces procedemos a dividir el voltaje sobre la resistencia de la carga y nos da las corrientes de cada una de las resistencias. Entonces, ya teniendo eso, logramos calcular todo el voltaje de esto, pero nos faltaría lo que es estas 3 resistencias, y como están en serie, el voltaje es lo único que se manipula, lo que cambia de valor para cada resistencia, y la corriente se mantiene teniendo el valor de 0.0021 amperes, lo que tenía lo mismo que en esta resistencia equivalente. Bueno, entonces calculamos los voltajes de cada resistencia de este circuito en serie que tenemos acá, y con eso tenemos todos los voltajes de todo el circuito. Entonces procedemos a ver si comprobamos si está
bien el circuito, el cálculo de las corrientes, de los voltajes, ya que dice la ley de Kirchhoff que la corriente que entra en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo, esto que viene siendo esto de este lado. Entonces la corriente que entra viene siendo 0.027 amperes y la corriente que sale son prácticamente los que vienen acá y acá. Entonces, si sumamos esta corriente con esta corriente, nos debe de dar lo mismo que la intensidad de entrada, que sería 0.027 amperes. Sumando esas dos cantidades nos sale un total de 0.026, que prácticamente es lo mismo. Entonces, eso sería todo.